Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a continuar en esta ocasión con la segunda parte del video anterior, hablando de las luces que fueron creadas el primer día de la creación. Vamos a seguir con la segunda parte de esto para hacer referencia a qué se refieren estas dos grandes lumbreras. Ahí en el video pasado hablábamos y decíamos que el hombre está hecho de estas cosas que el Creador hizo en el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto y quinto día. De todas estas cosas está hecho el ser humano, estamos creados nosotros. Y vamos a ver a dónde están estas 5 luces de las que hablábamos en el video pasado. Y dijimos que estas 5 luces están puestas en el ser humano como 5 sentidos que tenemos. Y con la entrega de la Torá, que son 5 libros, a eso se refieren estas 5 luces. Y estas 5 luces están en 2 grandes lumbreras, como vamos a ver en el cuarto día, en el verso 15 y 16 del primer capítulo de Génesis. Otra vez dice la palabra ahí que el Creador hizo 2 grandes lumbreras. Y procedió Dios a hacer las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor a que dominara el día y la lumbrera menor para que dominara la noche. Estas 2 grandes lumbreras que están nombradas en el verso 16 del primer capítulo de Génesis son las 2 grandes lumbreras. Si hablamos astrológicamente, esto se refiere al sol y a la luna. Se refiere a Moisés y a Yehoshua, a Moisés y a Josué. Pero físicamente, en este mundo hablamos de el hombre y la mujer. Esas son las 2 grandes lumbreras que el Creador hizo para depositar estas 5 luces que el Creador hizo el primer día de la creación. Las 2 grandes lumbreras son las que contienen esas 5 luces que hizo el Creador en el primer día. Reflejadas también, vamos a ver a donde dice el Creador en el verso 27 del mismo capítulo también. Dice que el Creador hizo al hombre y a la mujer, los creó, macho y hembra los creó. Verso 28. El verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice en el verso 27, varón y hembra los creó. Aquí dice, macho y hembra los creó. Estas lumbreras, estas son las 2 grandes lumbreras, la hembra y el varón, a donde Dios depositó esas 5 luces de las que hablábamos en el video pasado, en el anterior a este. Esas 5 luces del primer día que Dios creó en el primer día de la creación, las depositó en el hombre y la mujer, y estas son las 2 grandes lumbreras. Solo estamos dándole un referente para que entienda cómo nos explican los sabios que han escrito las escrituras, qué es lo que quiere decir la escritura cuando nos cuenta esas historias. Y estamos dándole aquí referencias al respecto de eso, porque lo que estamos haciendo aquí es tratar de corregir la enseñanza religiosa que han impuesto en nuestra memoria las religiones, de enseñarnos una historia como simple historia, como un simple cuento, y no explicándonos las cosas espirituales que en ellas están ocultas. Aquí lo que estamos haciendo es explicándole la Torá, explicándole lo que dicen los sabios, los que escribieron estas cosas, qué es lo que ellos quieren decir en estas escrituras. Y lo que quiere decir en esas escrituras es lo que le explicamos aquí, explicando la Torá. Y estamos tratando de cambiar la memoria, de que la gente vea las cosas, la historia, de una manera diferente, no de una manera religiosa. No ver el simple cuento, sino ver lo que está escondido en este cuento, ver la luz que está oculta en este cuento, porque al fin y al cabo es una luz la que el Creador ha ocultado en las historias. Dios ha ocultado su luz en un cuento, y este es el cuento de la creación. Dios hizo las 5 luces mencionadas en el capítulo 1, en el primer día de la creación. Esas 5 luces que hablábamos en el video pasado están ocultas dentro de nosotros, que somos la culminación de la creación de Dios. El hombre es creado el 6º día, donde Dios introdujo a todo lo que había creado en el
primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día y en el quinto día. Toda esa creación que Dios hizo en esos 5 días, toda la introdujo en el varón y en la mujer, es decir, en el sello de su creación, que somos los seres humanos, la hembra y el varón. Dentro de nosotros están todas esas luces que el Creador hizo el primer día de la creación. Estas dos grandes lumbreras que el Creador hizo, astrológicamente le dicen los sabios que como es arriba, es abajo. Arriba las tenemos como el sol para que señoree en el día y la luna para que señoree en la noche. Esas son las dos grandes lumbreras astralmente, es decir, en el cosmos, lo que nos alumbra a este mundo. Esas son las dos grandes lumbreras, pero en conclusión, en realidad se refiere a la hembra y el varón, al macho y a la hembra que el Creador hizo el sexto día, donde metió esas lumbreras, y nosotros somos esas dos grandes lumbreras, donde Dios ha plasmado su historia, su Torah, su palabra, y a través de nosotros Él da a conocer a todos. Somos nosotros los seres parlantes, los seres que hablamos y comunicamos y explicamos estas cosas, y explicando estas cosas es como llegamos a ser lumbreras. David dijo, ¿qué dijo David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al decir estas palabras, él está manifestando esta luz que el Creador introdujo en él el primer día de la creación, cuando Dios creó las 5 lumbreras. 5 veces está la expresión luz en el primer día de la creación. Estas 5 luces están puestas en el ser humano, en nosotros. Y por eso es que David pudo decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que lo que le estamos recordando aquí es despertándole la mente, despertándolo a un entendimiento de la Biblia, de las historias, de una manera diferente, de cómo la escriben los sabios. Otra vez le repito lo que está escrito, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Creador. Es decir, como la explican los sabios de Jerusalén, como la explican los sabios de Sión, es la verdadera explicación de la palabra del Creador. No como nos la explica la religión. La religión pues está ahí para llevar un aporte, un poco de luz a las personas, y les sirve de algo a las personas, sí, les sirve de algo. Por ejemplo, tienen un poco de conocimiento que existe un ser supremo y se apegan a él por medio del cuento, lo que alcanzan a entender, pero estamos aquí tratando de explicarle las cosas un poco más profundas, más entendibles a la luz de los sabios, a la luz de la sabiduría verdadera, a la luz de cómo nos las explican los sabios a través del libro del Zohar y de las explicaciones que ellos han escrito para explicar estas cosas a las personas. Es la obligación de Israel, es la obligación de los hijos de Israel, es la obligación de las tribus de Israel, es la obligación del pueblo de Dios, llamado Israel, de explicar estas cosas al mundo entero. Ellos son los sacerdotes. Como nos explican ellos, es como la podemos entender verdaderamente. Como la explica la religión, pues aprendemos un poco, pero no realmente como debe de ser, y aquí estamos tratando de aportarle lo mejor que se puede para hacerlo llegar al entendimiento de la palabra de Dios verdaderamente, no en una forma religiosa, sino en una forma de amor sincero, limpio, descontaminado de religión, y que usted entienda las cosas de esta manera le va a ayudar mucho eh, para que obtengamos lo que Dios promete en su palabra. Si aplicamos las cosas como Él nos la dicen, como nos las explican los sabios, estoy seguro que recibiremos lo que Dios ha prometido. Así que estamos tratando aquí de aportarle esta luz acerca de lo que nos dicen los sabios al respecto de la palabra. Otra vez, volvemos, las 5 luces que están mencionadas en el primer día de la creación están puestas en nosotros los seres humanos, la hembra y el varón, reflejadas en llamados 5 sentidos. Y así el Creador nos la dio, nos entregó en una escritura llamada la Torá en el monte Sinaí al profeta Moisés. Se la dio también en 2 tablas. Estas 2 tablas donde está escrita la Torá somos la hembra y el varón. Ya lo hemos explicado en otros videos anteriores.
que estas dos tablas entregadas a Moisés simbolizan a la hembra y el varón, donde Dios escribió sus 10 mandamientos. Tiene 10 mandamientos, pero como somos dos tablas, están 5 en una y 5 en otra. Así que estas son las 5 luces que Dios creó, mencionadas en el primer día de la creación, y luego hizo las dos grandes lumbreras. Con estas 5 luces que él menciona en el primer día, hizo dos grandes lumbreras, que somos la hembra y el varón, donde estas 5 luces alumbran como dos grandes lumbreras. Hacemos un complemento para hacer las dos tablas de los 10 mandamientos. Baruch Hashem, muchas gracias por escucharme. Le doy las gracias y deseo muchas bendiciones para todos aquellos que se estén suscribiendo al canal. Espero que esté aprendiendo algo de lo que aquí explicamos y sea bendecido a través de ellos. Muchas gracias por escucharme una vez más. Les habla Salvador y shalom a todos.